Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho administradores. Y como administradores hay varios puntos, y ya he hablado alguna vez de la administración, de que somos mayordomos. Un administrador pues, es un mayordomo, es un jefe, es uno que va a guiar, dirigir, va a gobernar y que va a... Un ejemplo clásico de ello tenemos a José el Soñador. Y José el Soñador, que trabajó con Potifar, que no era cristiano. Potifar era del mundo, era de gente que no conocía al Señor, y él lo prosperó. Entonces ahí vemos la fidelidad de José el Soñador. Y bueno, como administradores, voy a hablar precisamente del que somos administradores, lo que incluye la administración que Dios nos ha dado. Así le vamos a poner, que somos administradores. Lo que incluye la administración. Lo que incluye la administración. Y bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 5, en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Capítulo 5. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, entonces dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voy a hacer una oración para que pues tomemos la palabra del Señor, no lo humano. Toda la palabra que sale de la boca de Dios, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que la palabra nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Esas tres cualidades las tiene la palabra, que es lo más poderoso que hay en toda la tierra, y que lo que vamos a escuchar, pues que no sea un discurso o una conferencia humana, sino la palabra de Dios que nos va a todos a edificar, va a hacer que crezcamos en la fe. Padre, te doy gracias en este tiempo. Gracias, Señor, danos un espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la longitud, la altura, la anchura, y del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mi Señor, pues que tú abras el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, y que principalmente en nuestro corazón esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30 y al 100. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bien, entonces dice: mirad pues con diligencia. Ahora, ¿qué miramos, verdad? Porque a veces miramos los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestro corazón. Miramos más el mundo, ¿no? Porque estamos rodeados de un mundo que no es amigo de Dios. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y bueno, dice: mirad pues con diligencia. ¿Qué es con diligencia? Es con precisión, con minuciosidad y con gran cuidado. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? Con precisión, con ser minuciosos y con gran cuidado. Y para esto es precisamente que ahorita que escuché el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es un versículo que nos dice que bienaventurado el varón, feliz, dice, que no anduvo en consejo de malos. Y a veces nosotros recibimos, nos hemos dado cuenta en este caminar, que la gente recibe más el consejo de los que no se congregan y oyen la palabra de Dios. La gente que anda en el mundo, que su vida está mal. Por ejemplo, las canciones, escuchan malas canciones, o gente que ha estado enferma y que ha sido famosa,
y escuchan más esos mensajes, esas canciones, que lo que dice Dios, que lo que dice Dios es lo más poderoso, el consejo más apropiado para nuestra vida, el que me conviene, el que necesito, el que necesitamos todos. Es el que va a hacer que podamos ser fructíferos y dar un buen fruto. No hay otro consejo que no sea el de Dios, que sea su palabra, que nos va a llevar a que podamos dar un buen fruto. Y el tiempo en que yo no conocía al Señor, me doy cuenta a través de los años que mi fruto era nada más de muerte y de mala influencia para la sociedad. Ahora que soy cristiano, pues debo de dar un buen fruto y ser de buena influencia, y además de eso ayudar a los que necesitan. ¿Y qué necesita todo el mundo? Pues necesita la palabra de Dios, necesita a Jesucristo. Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo, es el pan que todos necesitamos para que podamos funcionar bien como sociedad, como seres humanos que Dios ha creado. Dios creó a todos, pero lamentablemente cuando no se conoce la palabra de Dios, a Jesucristo, pues vamos a andar errados, vamos a andar perdidos, no vamos a tener un buen fin, no vamos a tener, ahora que ya estamos de fin de año, como dicen, un buen fin, ¿no? El buen fin. El buen fin es Jesucristo. Jesucristo es el único que nos lleva al camino verdadero y es la fuente de vida. Entre más veamos a Cristo, vamos a tener más vida y promesas que nunca fallan, porque una de las promesas para los hijos es: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y te irá bien en la vida. No hay otra promesa tan grande como esa en el mundo. Entonces vemos que necesitamos andar con diligencia. ¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Cómo caminamos? Y ese otro versículo que nos habla de que nos pongamos diligentes es en Mateo capítulo 7, versículo 14. Ustedes nada más anoten Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, estrecha la puerta. Se le habla a las personas de Cristo, y cuando se les habla, al momento dicen que sí, pero ya cuando se les va a enseñar no quieren. No quieren ser enseñadas porque creen que todo lo saben, creen que todo lo pueden, o dicen, no, pues para qué, ya he escuchado eso. Lamentablemente han escuchado pero no lo hacen, porque si eso fuera, pues se vería en nuestra vida y reflejaría el carácter de Cristo, reflejaría el fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Y a veces pues la gente, como desconoce, pues no sabe. Por ejemplo, fui al dentista y me dijo, ya le hablo de Cristo, ¿no? Y le digo que escuche las prédicas. Y le digo, ¿ya escuchaste las prédicas? No, dice, hasta la última vez que usted vino estaba escuchando. Y a la que trabaja en la farmacia también le digo, oye, ¿ya escuchaste las prédicas? Ay, no la he escuchado. Entonces la gente pues no quiere. Y también y los que vienen aquí pues no quieren que les enseñe uno. No quieren, oye, te vamos a enseñar para que pues ser permanente, perseverar en el camino como el Señor, como está escrito. No estamos diciendo nada nuevo porque ya está todo escrito, pero el Señor dice que debemos de perseverar, permanecer, así como el corazón que está trabajando. El sol sale para buenos y malos, y el corazón, pues a todos el Señor nos ha dado vida, a todo el mundo le dio vida, y el corazón cuando deja de latir, ¿qué pasa? Pues se muere, ¿no? O si el corazón de repente falla, le operan por algún problema de tipo orgánico, que tenga un trombo, que tenga allí una alteración, una disminución o alguna alteración rítmica, si ya se le da tratamiento con medicina o se le interviene quirúrgicamente y sigue funcionando, pero ya va a dejar algún día de funcionar, ¿sí? Entonces necesitamos ponernos diligentes y buscar al Señor.
siempre con todo nuestro corazón. Ahora, aquí el Señor se refiere a vivir con moralidad. Moralidad significa vivir con sabiduría. ¿Qué es la moral? Pues la moral es el amor, la paz, la benignidad, el fruto del Espíritu. Esa es la moral. ¿Y qué significa vivir con sabiduría? Pues bueno, en sentido bíblico, un necio no se llama así por alguna limitación intelectual, sino debido a la incredulidad y a las obras abominables que esta actitud trae como consecuencia. Y cuando estuvo el Señor con los discípulos en la Gran Comisión, ahí en Mateo, en el capítulo 28, dice el versículo 1 del 18, dice, vieron a Jesús y algunos dudaron y otros le adoraban. Dudaban, aunque lo vieron, dudaban. Ahora que el Señor no está, pues más duda hay, ¿no? Y como ya se ha predicado, ¿no? ¿Quién es Dios? Y no, la gente está perdida. ¿Por qué está perdida? Pues porque no tiene conocimiento, como está en Oseas, en el capítulo 6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es la palabra y pereció. ¿Por qué perecen las personas o por qué perecemos? Por falta de conocimiento, por falta de no leer. Y precisamente ahí tenemos ¿cómo se llama ese? Merwin. Supercristiano se llama. Supercristiano. Dice, lee tu Biblia, ¿no? Es Flash, ¿no? No, ¿quién sabe? No sé cómo se llama. Bueno, pues ahí dice, lee tu Biblia, ¿no? Dice, lee tu Biblia. Y es lo que no hacemos, ¿no? Entonces, ya está escrito, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Leer. Ya se ha comentado, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque se nos llega a olvidar. Es muy fácil olvidarse. Y es muy fácil que, pues, eso ya me lo sé, pero lo hacemos, lo ponemos en práctica. Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Porque nos afanamos en situaciones a veces que, por ejemplo, hoy que ya subió todo, ¿no? Ya está más caro todo y todo se pone más difícil. Todo carísimo, ¿no? Y pues, ¿a qué se obliga? A que traiga aflicción este mundo a toda la humanidad. Y las personas que tienen dinero, pues qué bien, pero las que no tienen, que es la mayoría, pues ese es el problema, ¿no? Y también pues hay varios aspectos, el orgullo, hay pobres orgullosos y ricos orgullosos. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un encuentro con el Señor Jesús para que no prevalezca el orgullo y que seamos mansos y humildes de corazón. Y precisamente el Señor, en relación a lo que Él quiere que nosotros seamos diligentes y ver cómo andamos, en el Salmo 14, en el Salmo capítulo 14, el versículo 1, nos dice, necio en su corazón, es necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahí está, en el Salmo capítulo 14, versículo 1. Y también en Romanos, en el capítulo 1, 22, que eso ya se habló hace un mes, ¿no? Hace 3 semanas, se habló de Romanos, ¿no? Que el hombre cambia la verdad por la mentira. Pero aquí este versículo, Romanos capítulo 1, versículo 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. El necio, ¿sí? No acepta. Él tiene su razón, él tiene su manera de vivir. Pero pues al final dice, por los frutos le conoceréis, ¿sí? Entonces, ahora que estamos en este mundo cruel, en este mundo que está loco y que nos lleva más que a tener vida, nos lleva a la muerte, nos lleva a que seamos más
pervertidos y nuestra mente y nuestro corazón se llene de, pues ahora sí que de basura, porque no, al final no sirve, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta que de lo que hice sin Cristo es más años que lo que ahora que estoy viviendo en la vida cristiana. Pues me doy cuenta que necesito cada día más a Cristo para que sea un mejor individuo, mejor padre, mejor trabajador y mejor ciudadano, y precisamente pues tener la sabiduría que Dios dice. Y precisamente ahí en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jesucristo. Jehová es Jesucristo. Ahora, ¿por qué se mencionan testigos de Jehová? Bueno, pues porque el hombre corrompe la escritura, deforma la escritura, quiere llamar la atención y quiere tener la razón, pero pues allí está escrito, no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que nos guía, nos dirige, Él nos guiará y nos exaltará a Jesucristo. Y por eso ellos no lo exaltan, porque no tienen al Espíritu Santo. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Estamos hablando de los insensatos, porque dice, mirad pues que andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios. El necio se porta insensato, ¿sí? Y por eso es que no entiende. Entonces necesitamos que nos pongamos diligentes los que estamos aquí y que el Espíritu Santo lo siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Nosotros convencemos a las personas, no. A mí, ¿quién me convenció? El Espíritu Santo, la palabra. Y además porque también la persona que nos enseñó, yo me dije a mí mismo, bueno, esa persona no fue a la escuela, habla bien, ayuda a la gente, y yo que fui a la escuela, ¿qué estoy haciendo por mi país? ¿No? Vienen los extranjeros, ya estando aquí en Aguascalientes, vienen los extranjeros y también nos dan. Pero bueno, ya está escrito, en Salomón dijo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de dar y tiempo de que recibamos, ¿verdad? Ya recibimos, Dios nos dio un trabajo y ahora que tenemos es tiempo de dar, de cosechar, de sembrar. No nos cansemos de sembrar, que a su tiempo recogeremos, ¿sí? No nos cansemos. Ahora, es que la gente es así, la gente se porta así, es que es traicionero. Bueno, pues por eso tenemos que ver a Cristo, porque Cristo se llenó, estuvo ahí Judas el traicionero. Judas fue traicionero y le dijo, amigo, ¿qué tienes? Entonces por eso tenemos que ver a Cristo, porque Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen, bendecir a los que están en nuestra contra. Y eso solamente Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dijo, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero cuando uno se pone agresivo, está enojado, se nos olvida la palabra, ¿verdad? Porque luego nos dejamos llevar por la ira. Entonces necesitamos que esté fresca la palabra. ¿Cómo va a estar fresca la palabra? Pues reuniéndonos como cristianos. Por ejemplo, en el cumpleaños de Ever, pues se habló, no estuvimos diciendo groserías, estuvimos hablando palabras que salen del corazón, pero que uno se está alimentando de la palabra. Y eso es lo principal, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a ayudar a sanar nuestro corazón. Lo que nos hayan hecho, pues que ya estamos grandes, y pues no importa qué haya pasado, sino que ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, no traigas a memoria las cosas antiguas, sino vivir el presente. El pasado, ¿para qué sirve? Para comprender a los que no conocen a Cristo, ¿sí? Entonces, ahí está Proverbios, y también el Proverbio 22, allí en el Proverbio 1, el versículo 22, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar.
y los insensatos aborrecerán la ciencia. Está preguntando ahí, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el versículo en Proverbios 14, 19, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Sí? Entonces, un necio, ¿por qué se mofa del pecado? Porque no tiene a Cristo. Y cuando yo no tenía a Cristo, pues ¿qué es el pecado? Ni decía, no sabía qué era el pecado, yo nada más sabía que, no, pues no debo de hacerlo mal, pero hacía mal lo malo. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo, no tenía al Padre ni al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo es el que nos va a decir, no hagas, no practiques el pecado. Porque el pecado, la paga es muerte, ya lo sabemos, ¿sí? Y más sin embargo, pues vamos a seguir fallando, pero lo bueno es que el Señor, ¿cuántas veces nos perdonará el Señor? 70 veces 7 y seguirnos arrepintiendo para que nos perdone, porque en este mundo vamos a seguir fallando, porque la carne es débil y vamos a seguir así. Por eso Pablo dijo, yo soy el primer pecador. Pero pues Pablo dijo, yo soy el primer pecador, pero fue el hombre que más discípulos hizo, ¿verdad? Aunque era pecador y reconocía cuál era la situación ante Dios, ante Cristo, pero nunca dijo, no, pues ahora yo no lo voy a hacer, o voy a dejarlo de hacer. No, siempre adelante, siempre adelante. Ahora, por eso, ¿por qué no se puede comprender la verdad? ¿Por qué no se puede comprender la verdad? Los necios no comprenden la verdad, sino que seamos como sabios. Y bueno, pues aquí ya tenemos la respuesta en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu, perdón. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? El hombre natural, ¿quién es? Que no tiene a Cristo, ¿no? Si, por ejemplo, le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? No, sí. Y me dicen hasta que Dios me bendiga, pero no lo conoce porque no habla de Cristo, no conoce a Cristo, ¿no? Y aquí, por eso, allí en Corintios, si ya han leído, pues dice el Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo vamos a tener la mente de Cristo si no leemos? No vamos a tener la mente de Cristo, vamos a tener la mente carnal. La mente de que practica la concupiscencia, que practica el pecado. Entonces es por eso que dice que no entiende el hombre natural las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y esos son los necios. Por eso es que todo ya está escrito, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recurrir a la palabra para que Dios nos muestre cómo estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Aprovechar bien el tiempo. Ahora, por ejemplo, no sé si yo les he comentado, pero yo terminé la carrera y luego ya pues me casé antes de tiempo, ya estaba casado, había nacido Joel, ya había nacido Ever, Violeta, no, Ever, sí, nació cuando estaba haciendo el servicio social y Violeta no estaba, pero ya casado no puedes trabajar y estudiar. Cuando vas a estudiar en medicina es a 100, tienes que estar día y noche ahí, porque si no, pues no vas a ser ahí un buen doctor. Entonces, pues ahí fracasé, fallé y pues seguimos adelante. Seguimos adelante ahí donde estábamos trabajando y me doy cuenta que ¿por qué fallé? Pues porque a fuerza quería una mujer y luego ahí están las consecuencias, ¿verdad? Que sí, me caso y sin casa, sin tener casa, nada,
puras vergüenzas y penas. Ahora, pues la verdad que ya hasta ni mi compañera que iba a quedar hasta la vida ya no está conmigo. Me doy cuenta que pues Dios ha sido bueno conmigo y que pues ahora ¿qué quiere? Pues que siga hablándoles los que más pueda alcanzar, porque para eso me dejó, ¿no? Me dejó para que en esta vida, ¿para qué? Pues para que pueda seguir siendo de bendición en mi ciudad, en mi familia y mostrar el amor de Cristo a los que no conocen a Cristo y a los que convivimos aquí, pues igual impulsar para que podamos alcanzar. Lo más sabio en esta tierra es que podamos ganar almas para Cristo. Eso es lo más sabio. No hay otra cosa más valiosa que dar, no servir, no, que Cristo no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate de muchos, a servir a los demás. Y pues eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, vamos a ver que en Romanos, en el capítulo 1, vamos a ver todavía de las gentes que pues no quieren ser sabios, ¿no? De que son necios todavía. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se enaltecieron, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y bueno, pues aquí hace rato lo que se estaba comentando, ¿no? Que hay gente sobre lugares que dicen que son congregaciones y que no hablan de Cristo. Hablan pues de ellos, yo creo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo tengo que ver? Siempre verme a mí, no qué hace el otro, sino ver qué estoy haciendo yo. Examinémonos a nosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos de que Cristo no viva en nosotros y yo mismo me repruebo. Ahí está, en 2 de Corintios 13:5. Y dice el 22, profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Ahora, nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? Evitar una actitud y de comportarnos como necios, ¿no? No ser necios, porque ahora, aprovechando bien el tiempo, ¿cómo voy a aprovechar bien el tiempo? Trabajando o haciendo más dinero, pues eso no, dice, no, te quieres hacer rico, le saldrán al dinero alas como las águilas y se van a perder. Entonces, eso es ser un necio, ¿no? Y también tenemos allí al rico insensato que dijo, voy a llenar mis graneros, voy a disfrutar, ya voy a vivir ahora sí para mis gustos. Y llegó el Señor y le dijo, necio, esta noche van a venir por ti, y se lo llevó. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Estar contento con lo que tenemos ahora, que tenemos techo, lugar, nos podemos congregar y pues convivir, seguir disfrutando de esta vida, porque dice la palabra que todo lo que hizo Dios lo hizo para que lo disfrutemos, ¿no? Todo. Obviamente que lo que dice el Señor, ¿verdad? Porque si hago lo que yo quiero, pues entonces me pierdo. Y probablemente haya gente que el Evangelio lo utilice para sus ganancias y para su bienestar. Pero, pues, como está escrito que vamos a dar todos cuenta de ello, pues, ¿qué tengo que hacer? Fijarme más en mí, ¿qué estoy haciendo? Si lo que hago es de verdad de corazón y por amor. Y, bueno, nosotros no tenemos que tener esa actitud. Y una de las citas que vamos a ver es en Lucas, en el capítulo 24, el versículo 25. Capítulo 24 de Lucas, el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, ¿quién os fascinó? Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso les dijo Cristo, ¿no?
Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y también otra cita que ya está, que Pablo allí escribe, es en Gálatas. En Gálatas, que dice en capítulo 3, versículo del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estaba ahí preguntando. Y el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El número 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y bueno, esto llega a pasar cuando el predicador está al frente, o también el creyente, ¿no? Que el creyente no cree de todo su corazón que realmente es hijo de Dios, como ahorita cuando estaba el canto, que somos hijos de Dios, y que no tiene su fe cimentada firme, como aquel que construyó su casa en la roca y aquel que construyó en la arena. Entonces, mientras no, ¿por qué no hay una firmeza, una solidez? Porque hay una seguridad de que yo soy realmente escogido por Dios para que hable, aunque caiga, que dice, mas el justo lo levantará. Entonces, el justo, ¿quién es? Cristo. Cristo me va a levantar, me va a decir, sí, tú puedes. Ahora, ¿qué tiene la palabra profética? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a creer que va a ser, todo lo voy a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, perdóname, pero voy a seguir adelante. Voy a seguir firme, porque no hay otra cosa más valiosa que Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque en Él están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, en Cristo. No hay otro personaje en el mundo, universal, local, que sea más poderoso ni más sabio que Cristo. No hay. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, gente, Putin, en Rusia, todos los líderes grandes que hay, pues no hay nadie más poderoso que Cristo. Él los hizo y Él es el dueño de todo. Él hizo todo. ¿A quién más vamos a recurrir? Le dijo el Señor a Pedro, ¿y tú quién dice que soy Señor? ¿A quién iremos? Si tú eres el Todopoderoso, tú eres el camino, tú eres el único aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, aquí a los Gálatas, Pablo ya les había presentado quién es Cristo y qué es lo que pasó. Les dice, habían comenzado por el Espíritu y ahora andan otra vez en la carne, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado porque como somos débiles, aquel que cree que esté firme, fíjese que no resbale, porque podemos caer. Entonces, por eso es muy importante estar conviviendo, estar entre nosotros, que haya esos lazos de unión, de amistad, de amor, obviamente en el amor del Señor, no en el amor carnal, y que sin Él no vamos a poder hacer nada. Por eso dice, sin mí nada van a poder hacer. Y bueno, ahora vamos donde dice, aprovechando bien el tiempo. Desde el inicio que dije, no anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo. Y la palabra tiempo denota una temporada específica de duración determinada. Dice, aprovechando bien el tiempo. El artículo él se refiere a los años que constituyen la vida de un individuo como creyente. Debemos aprovechar y redimir al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo para cumplir con plenitud los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades diarias para la adoración y al servicio a Dios. En eso se refiere que aprovechamos bien el tiempo. Porque yo nací y me voy a morir. Mi esposa nació y ya se murió. No estaba planeado, no estaba dentro de... Y dijimos, vamos a hacer más, vamos a
pues a seguir viviendo y disfrutando de lo que Dios nos da, disfrutar en el sentido de servir, porque pues a ella siempre le gustaba servir, a la señora de aquí que vende verdura ella le había hablado, invitado y así, a gente poco a poco, aunque ya no iba a la cárcel, pero les hablaba a las personas y ella sabía que también había venido para eso. Entonces es algo muy vital, importante, y que, pues, que todos los que estemos aquí tengamos esa actitud para que nuestra vida tenga un valor, ¿sí? Y que estemos con el Señor, porque vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta no pensamos, ¿no? Aquí estamos, pero no pensamos que vamos a dar cuenta. Así como donde estoy trabajando, tengo que dar los reportes, entonces le doy diario el reporte a un doctor y me dice, oiga, los reportes que usted ha hecho no están en la farmacia. Y le digo, bueno, pues yo se los doy, pero ella no los pasan, pues ya no es cosa mía, pero tengo que dar cuenta de lo que hago, ¿no? Aunque yo ahí no cheque ni llegue, ya puedo llegar tarde, pero no cheque, tengo que estar ahí y dar cuenta. Debo decir qué es lo que estoy haciendo. Y entonces, para eso vamos a ver una cita en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues aquí dice lo mismo, ¿no? Es el mismo. Se conversa. Pues sí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la hora de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conversar. Bueno, este es está hablando del tiempo que estamos en esta tierra. Siempre debemos de estar conscientes de la brevedad de la vida. En el Salmo 39.4, ahí está, ya se habló, se predicó aquí qué es la Biblia, qué es la vida, qué es la vida, predicó Eber, y el Salmo 39.4 nos dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, el número 5, el versículo 5, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Qué es completa vanidad? ¿Qué? Todo hombre que vive. ¿Qué es vanidad? Que no sirve para nada. ¿Eso quiere decir vanidad? ¿Sí? Entonces hazme saber, mi Dios, mi fin, y cuál sea mi medida de mis días. ¿Cuál es la medida de mis días? No sé, pero mientras esté aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me diste mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Porque un día para Dios son 1000 años. Un día. Para nosotros, a duras penas vive uno pues 80 años, ¿no? Ya 80 o menos. Fue una paciente que vive todavía su papá y tiene 101 años. 101 años. Y dice que vive porque le gustan mucho las mujeres. Bueno, eso dijo ella. Yo nada más digo lo que dijo. Pero bueno, nos damos cuenta que Dios probablemente 101 años, pero va a vivir más tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ya no va a poder caminar y se va a morir. ¿Qué le pasó al rey David? No se murió de enfermedad, no tenía alto el colesterol, diabético, presión alta, no, sino que ya a los días le llegó y ya le acercaron ahí una doncella más hermosa. ¿Y qué hizo? Nada. Ay, que lo tape, que lo acurruque. No hizo nada y se murió. Nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí está escrito
He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y también en el Salmo 89, el versículo 46, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Ese es el 46. Y dice el 47, recuerda cuán breve es mi tiempo, porque ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Sí? Recuerda cuán breve es mi tiempo, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Está preguntando. ¿Sí? Entonces, que estemos conscientes de que, por eso dice aprovechar bien el tiempo, ¿no? Porque los días son malos. No sabemos, ahora los niños ya matan muy chicos, ¿verdad? Porque pues la agresividad ha sido, más bien el caos, la economía, las riquezas que están mal distribuidas, ha originado que pase esto, pero también pues, el desconocimiento de Dios, porque el desconocimiento de Cristo, que es la única fuente de vida abundante. Se le puede dar dinero a todo ser humano, pero pues, ahí está el pecado, el orgullo, matar. Del corazón salen los malos pensamientos, hurtos, homicidios, ¿no? Sale la maldad y si no reina Cristo en el corazón, pues no. Ahora, ¿es bueno o es malo que la gente de pobre tenga su casa? Pues es bueno, ¿no? Pero su corazón, ¿quién lo va a transformar? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Cómo va a tener una buena actitud? Solamente Cristo es la única fuente de bien, el camino, la verdad y la vida abundante. Entonces, ahí, ahora vamos a ver la cita de Santiago en el capítulo 4, versículo 14 y 17. El 14 dice de Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Para que vean ustedes cómo en el Antiguo Testamento está hablando el salmista y ahora en el Nuevo Testamento Santiago, el apóstol Santiago. Entonces, ¿nuestra vida qué es? Pues es como la neblina que está y de repente y ya después se desvanece. ¿Sí? Se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el versículo 17, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? No seamos insensatos, sino entendidos. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Aprovechar bien el tiempo, recordar que debemos de levantarnos, tomarnos una agüita y Señor, gracias, y poner, leer, ¿no? Leer, ¿para qué? Para que fluya el Espíritu, fluya el amor de Dios, fluya la paz, fluya la fe, ¿sí? Y si no lo hacemos, va a fluir lo contrario, ¿no? Lo malo. Ahora, conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. La voluntad revelada de Dios, las personas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que se salven las personas, esa es la voluntad de Dios. A eso vino Cristo. Cristo nos dijo, yo no vine a perder las almas, sino a ganar las almas, ¿sí? Pero ahí puede haber una contradicción las gentes que no conocen, porque entonces si Cristo vino a poner disensión en la familia, porque dice que los hijos se volverán contra el padre, las nueras contra las suegras, ¿sí? Entonces ahí, ¿por qué pasa eso? Pues por la maldad del hombre, ¿no? Que nacemos con pecado. Entonces necesitamos que la voluntad de Dios sea revelada. ¿Para qué? Para que las personas se salven. Por eso vamos a ver 1 de Timoteo en el capítulo 2, el versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ese es el número 3. El número 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
El conocimiento de la verdad. ¿Quién es el conocimiento de la verdad? Cristo. La verdad del camino y la vida abundante. ¿Sí? Ese es el bueno delante de Dios, bueno y agradable. ¿Sí? Quiere que todos los hombres se salven. Quiere. Pero ahora, ¿por qué no ha venido Cristo? Porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Cristo está tardando su venganza porque quiere que procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Esto es la gracia, ya se habló. La gracia de Dios es de que, ¿cómo es posible que uno que mató y ahora pues ya se convierte al Señor? Ahora ya no mata, ahora ya... como Pablo perseguía a los cristianos y ahora ya no persigue a los cristianos, ahora les habla y se entrega por ellos y busca y les habla a aquellos que no conocen a Cristo. Esa es la gracia del Señor. Entonces, pues ¿qué tenemos que hacer mientras nosotros vivir como lo dice el Señor? ¿Sí? Entonces, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ¿cuál es otra condición? Otra, que sean llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu, todos. Y eso lo dice el versículo en Efesios, el capítulo 5, versículo 18. Ahí donde estaba leyendo que andemos como diligentes, y luego, pues ya no lo sabemos, creo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Ahora, esto no es algo si yo quiero o no quiero, es una orden. Y la orden, pues la tenemos que acatar. Nos está diciendo, antes bien sean llenos, ¿no? No está diciendo, quieres ser lleno, si puedes. No, es que yo no puedo. No te está diciendo si puedes. ¿Qué tenemos que hacer? Es obedecer, ¿sí? ¿Por qué podemos obedecer? Pues porque Cristo está en nuestro corazón, si no, no obedecemos. Ahora, aunque Cristo está en nuestro corazón, a veces nos volvemos rebeldes y no queremos. Y por eso pues tenemos consecuencias. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de que Cristo mora en cada uno de nosotros. Ahora, por eso está el canto. Hay que aprendernos ese canto, ¿verdad? Porque soy hijo de Dios, no te aprendas otro canto, ¿verdad? Porque si no, la gente yo me asombro de que ponen el radio y están cantando lo que está ahí en el radio, ya se la está, saben. Están oyendo eso nada más. Entonces creen eso no les va a ayudar. Eso les va a ayudar a que, sí les ayuda a que sean más ególatras, más vanidosos o vanidosas, o que tu yo, ¿no? Que sí puedes, que tú lo sabes, y que lamentablemente eso son pérdidas de tiempo y desilusión. Y entonces ser llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? 5 pasos para ser llenos del Espíritu. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Solamente así vamos a ser llenos. No vamos a poder, no tenemos otra fuente, otro plan. Vamos a sacarlo de la manga, otro plan. El plan A, el plan B, el plan C. No, ya está escrito. No, y aquí no nos sacamos de la manga nada. Ni podemos sacarnos nada. Bien, y que seamos llenos del Espíritu. Ah, caray, ya hasta voy a terminar, todavía me falta, ya terminé. Ya se llega al Apocalipsis, doctor. Ya acabó desde ayer. Pues estás durmiendo. No me lo estoy leyendo. Se salió otra hora. Está en introspección. Ahora vamos a ver la cita de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? Ahí está. Cristo, ¿no? Ahora, ¿por qué murió Cristo? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Sí, por eso murió Cristo. Sí, ahí está en Pedro también. Porque el justo por los injustos murió. Cristo padeció en la carne. Pagó el precio, murió por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Sí. Ahora, Cristo no va a venir en espíritu, no, está en espíritu, pero va a venir en carne. Lo vamos a ver, si es que vivimos todavía, si no, pues ya no lo vamos a ver. Sí. Ahora, dije, me salté una parte, pero todavía me falta, voy a acabar ya rápido. Bueno, primero vimos que tenemos que vivir unas vidas conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor, su voluntad, ¿cuál es? Que nuestras vidas sean santificadas. Primera de Tesalonicenses, me voy a ir más rápido, con razón yo dije, ¿cómo si me falta? Ya para acabar rápido, el capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Ahora tenemos que vivir unas vidas sumisas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 15. El 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Ese dice el versículo 13. El versículo 14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es el 14. Y el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El bien. Porque dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos lo sembrado. ¿Sí? No nos cansemos. Ahora, hacer el bien, pues cuesta trabajo, ¿eh? No es fácil, hay que estar, ¿verdad? Batallar con las personas son difíciles, todos somos difíciles. Nuestro carácter no nos gusta, no queremos, nos burlamos, somos insensatos, no creemos, no nos gusta. No, es que a mí no me gusta. No, pues no estás aquí por gusto, aquí tenemos que... Sí, pues es que tenemos que... En el ejército, no, es que a mí no me gusta, ¿no? ¿Sabe qué? Vayas aquí o lo enciérrenlo, ¿no? Por eso dice que somos como soldados, que somos como atletas. Un atleta, ¿qué tiene que estar haciendo? Entrenando. No, ahora no quiero entrenar. ¿Cómo que no quieres entrenar? No, pues vas a entrenar, pues para eso estás, ¿no? Bueno, entonces, sumisas, someteos al Señor. Tenemos que vivir unas vidas sufridas. Primera de Pedro 2:20. Pues, Primera de Pedro, sufridas. La voluntad de Dios es que también vamos a tener vidas sufridas. Y uno de ellos, ahorita primero voy a decir el versículo y luego digo. Una de ellas, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Verdad? Haciendo lo bueno sufrimos, ¿no? Porque las gentes son difíciles. Llega temprano, no es que no quiero, es que me da flojera. No, yo hago lo que quiero. Ah, bueno, tú sabes lo que quiero. No podemos así. Entonces, contiende uno con personas porque son necias, hacen lo que quieren. Y eso pues no va a ser posible. Volvemos a lo mismo, estamos en el ejército, a ver el capitán, a ver, firmes. Ni modo que diga, no quiero, es que no tengo ganas, estoy cansado. ¿Cómo que está cansado? Enciérrelo. Está en el ejército, ¿no? Ahora, nosotros que estamos en el ejército de Dios, pues ¿qué tenemos que hacer? Y el Señor nos consiente, nos soporta. Por eso dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, eso es de ser sufrido. Tenemos que ser agradecidos también. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18, eso ya también lo sabemos. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, ¿verdad? A veces no nos gusta, pero tenemos que dar gracias en todo. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, aunque sean como sean, y que nos soportan, lo soportamos. Y bueno, esto es parte
de la fe, del crecimiento que el Señor nos va a ir dando, ¿sí? Ahora sí, Jesucristo es nuestro ejemplo supremo para todos. Y vamos ahí a Juan capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Ese dice el versículo 4. Aquí habla de la mujer samaritana. La mujer samaritana es una mujer que tenía varios maridos. Se dedicaba a la vida difícil. Yo digo no fácil, difícil, porque lidiar así con las personas pues, es difícil. Pero bueno, ella tuvo un encuentro con el Señor Jesús y por eso es que dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Aprovechó bien el tiempo, porque Él tenía, ¿a qué vino? A salvar a los que más pudo. En el tiempo que Él estuvo, ¿no? Porque los religiosos lo condenaban, lo criticaban, lo juzgaban y al final lo mataron, ¿sí? ¿Y qué es lo que Él dijo? Yo vine a dar mi vida por el pecador, sea como sea, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ver al Señor porque es nuestro supremo ejemplo para todos. Y eso respondió Cristo. Me es necesario pasar por Samaria. Y ahora vamos a ver Juan 5:19. Ya voy a terminar ahora sí. Respondió Jesús. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿sí? Entonces, el Padre, ¿qué es el Padre? Vemos ahí la parábola del Hijo Pródigo, es un ejemplo donde, ¿qué es lo que hizo? Le dijo el Hijo Pródigo, el Hijo perdido, ¿no? Le dijo, Padre, dame mi herencia. Ya le dieron su herencia y se malgastó con las mujeres, el vino, y al final cayó comiendo algarrabas de los puercos, algarrobas, que le daban a los puercos y que dijo, pero ¿qué hago aquí? Pero fue con un corazón arrepentido, ¿verdad? Por eso el Señor dice que es paciente y que está esperando, está tardando su venida porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ahí tenemos un ejemplo bien claro de cómo el Hijo Pródigo se arrepintió, ¿verdad? Dijo, Padre, que ya no sea tu hijo, hazme uno de tus obreros, de tus jornaleros, y aquí estoy, voy a trabajar. Eso es arrepentirse, ¿verdad? Por eso el Señor, pero ¿qué es lo que dijo? El Padre no lo fue a buscar, Él solo volvió, ¿sí? Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que esperar, ¿verdad? Es un poco difícil, pero ¿qué tenemos que hacer mientras ir con los que quieren, ¿verdad? Porque si no, no voy a morir y voy a estar nada más con uno, pues no, eso va a ser difícil, eso es la obra de Dios. Pero yo tengo que siempre mostrar el carácter de Cristo. Y el versículo 30 de Juan 5, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí vemos cómo el Señor Jesús estuvo siempre sujeto a la voluntad de su Padre. Y estábamos viendo que esa es la voluntad de Dios. Y ahora sí, ya para terminar, en 1 de Pedro 4, 1 y 2, que dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Por eso Cristo nunca pecó y terminó con el pecado. Nunca pecó, por eso tenemos que es lo máximo, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sufrió el gozo también, ¿verdad? Sufrió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos vamos a sufrir, pero no como Cristo, porque dice, sufrió el oprobio y fue con gozo a la cruz. Entonces ahí vemos esa actitud. Ese es la verdad es que es un poder grande de Dios que es difícil que nosotros como seres humanos podamos aguantar tanto sufrimiento, todo lo que le pasó a él antes de ir a la cruz, todo el castigo que tuvo por nosotros, que fue deformado su rostro, bueno, si ustedes vieron la pasión de Cristo, cómo lo hicieron, ¿sí lo vieron? ¿Verdad? Hasta dices, la piel se te hace,
Bueno, y el número 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y ese es el tiempo, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, que no vivamos conforme a la carne, a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que si nosotros hacemos nuestra voluntad, no vamos a tener un buen fruto al final. El fruto de las gentes que no tienen a Cristo y no llaman a otros a Cristo, pues no nos van a recordar nadie, su familia nada más, pero hasta ahí va a ser. Un presidente lo van a recordar porque a lo mejor fue bueno o fue malo, pero lo van a recordar según su actitud. Y en Cristo nos van a recordar las personas porque dijeron, es que nos ayudó, hizo lo bueno, nos habló de la palabra, lo más poderoso. Entonces, no nos cansemos de estar en la palabra, estar en Cristo, porque solamente Él nos puede hacer que trascendamos aquí en esta tierra. Nos va a recordar las personas con buena actitud, no van a hablar, van a dar buena opinión. Pero si nosotros, la gente del mundo, no, sí, qué bueno, era esto, era aquello, pero nada más. Pero si nosotros les hablamos de Cristo, nos van a decir, me habló de algo muy bueno, ¿no? Cuando iba a hacer eso, ahí estaba un hombre, bueno, pues ahí iban los hombres, ¿no? Pero fue uno que íbamos con el doctor Juvenal a hacer lo de las pruebas de la vista, que el doctor invitó ahí su tiempo también. Lo van a recordar los que lo vieron, los que nos conocieron. Y había un hombre que dijo, yo cuando estaba allá en el Cerezo a la salida Calvillo, dice, yo me acuerdo porque nos llevaba los panes, dice, pero ahora ya no vengo por el pan, vengo porque oí la palabra, dice, porque eso me ha ayudado, ¿no? Entonces, no nos cansemos tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Ese lugar oscuro es el corazón, la mente y todo el ser humano, su raciocinio, su sentir, su deseo, su anhelo. La palabra le va a alumbrar, así como nos ha alumbrado a nosotros. Creo que nos ha alumbrado, al menos a mí sí. Y cada vez me doy cuenta y digo, Señor, cómo te las gastas, ¿verdad? Y Cristo, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y si nosotros hablamos la palabra, pues la gente nos va a recordar, ¿no? Con esto termino, le doy gracias al Señor y recordemos que vamos a sufrir, la voluntad de Dios, que vivamos vidas santas, que hagamos el bien siempre y que seamos llenos del Espíritu. Y recordar que lo máximo es Cristo, que padeció, ¿verdad? Y que vino a salvarnos, que no vino a perder, sino a ganar. ¿Sí? Solamente el mundo va a ser salvo por Cristo, nada más, no hay otro camino dado a los hombres, no hay otro, solamente Cristo, el único, el verdadero, el todopoderoso, el Señor de señores. Entonces, voy a dar gracias, Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias porque no sabemos qué tiempo me vas a conceder la vida en esta tierra, pero mientras, Señor, que ese fuego de tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros y principalmente en mí, Señor, porque el tiempo que me des, que lo viva con ese fuego para alcanzar a los que más puede y hablarles de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú eres el único Salvador, la única fuente de vida eterna, el único que vino a rescatarnos de la vana manera de vivir. Ya vimos que es el hombre, nada, es vanidad, no sirve para nada, es inútil. Pero tú, en tu palabra, en tu amor, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Gracias, mi Señor, por la vida de todos mis hermanos. Yo los bendigo en tu santo nombre. En esta semana que nos concedes la vida, la salud y disfrutar de todo lo que nos das, sea mucho o sea poco, pero dices tu palabra que estemos contentos por lo que tenemos ahora. Abrigo, sustento y todo lo que nos das, hasta nos has dado de más. Gracias, mi Señor, síguenos bendiciendo. Sabemos que tú ya nos diste toda bendición espiritual, sabemos que estamos en tu corazón, mi Señor, sabemos que nos estás viendo, nos estás observando. Perdónanos, Señor, perdóname
que fallo, Señor, por mis pecados, Señor. Perdóname, perdónanos a todos como congregación. Y mi Señor, tú me has puesto por cabeza y no por cola. Que siga firme en tu camino y que no claudique en dos pensamientos, ni en mi sentir, sino en tu sentir, en tu amor, en tu corazón, mi Señor. Gracias por todos los que estamos aquí, por tu gran bendición de venirte a alabar, a glorificar, a bailar, a exaltar tu nombre, a gozarnos en tu presencia. Gracias, mi Señor, por todos los que estamos aquí. Sigue influyendo, sigue dándonos de lo mucho que nos has dado, mi Señor, el no perdernos de tu camino, el no desviarnos, sino que sigamos siendo llenos de tu Santo Espíritu para hablar como en la iglesia de los Hechos, que tú uniste, agregaste a los que deberían de ser salvos, que nos utilices para tu gloria y tu reino, mi Señor, que no nos cansemos de predicar tu palabra y de hacer discípulos. Que tú sigas siendo glorificado en esta semana. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.